Por favor, hermanos, vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 5. Dice, adquiere sabiduría. ¿Estamos ahí, hermanos? Proverbios 4, 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Todos juntos. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Todos juntos. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Todos juntos. Adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Señor, te ruego que me ayudes a poder explicar, Señor, trazar bien la palabra de verdad y ayudar a la iglesia, mi Dios, con tu santa palabra bendita. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Y comencé hablando de los que son papás, y a lo mejor aquí hay jóvenes que todavía no son papás, pero joven, ¿tú tienes papá? ¿O tienes mamá? Sí. Y tú un día vas a ser papá o vas a ser mamá, espero, ¿verdad? Primeramente Dios. Pero aunque no, hermanos, también Dios es nuestro Padre. Dios es Padre celestial de nosotros, ¿verdad que sí? Cuando oramos, Cristo enseñó una oración modelo que decía Padre nuestro, ¿sí? Dios es nuestro Padre celestial, es el que nos creó, es el que nos dio vida y es el que nos sostiene hoy en día, y los que somos salvos tenemos la morada con Él en el cielo, en su casa, porque Él es nuestro Padre. Y nuestro Padre nos dice aquí, en el versículo 5 de Proverbios 4, adquiere sabiduría. ¿Adquiere qué? Inteligencia. Adquirir es obtener. A veces para adquirir hay que comprar. A veces simplemente hay que recibir. A veces hay que buscar, a veces hay que conquistar, pero Dios te pide que adquieras sabiduría, que adquieras inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. En otras palabras, Dios quiere que tú vayas creciendo como Cristo creció en estatura y en sabiduría, mientras Él estaba en este cuerpo de carne. Dice la Biblia que Él crecía en sabiduría, Él crecía en estatura, pero también en sabiduría. Dios quiere que tú y yo crezcamos en sabiduría, que adquiramos inteligencia, que seamos más inteligentes, que seamos más sabios. Dice ahí versículo 6, no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, ¿qué dice? Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Nosotros queremos tener y obtener. Sin más que un carro del año, adquiere sabiduría. Más que un iPhone 16, adquiere sabiduría. Más que una casa grande, que todos queremos casa, adquiere sabiduría. O sea, no es malo tener sabiduría. Digo, no es malo tener cosas, pero sobre las cosas hay algo más importante, que es ¿qué? La sabiduría, ¿sí? La sabiduría. Mira, hermanos, gente millonaria, como por ejemplo Bill Gates, que han amasado fortunas increíbles que ni podemos contar tanto dinero. Ellos dicen, a mis hijos no les voy a dejar mi fortuna, se los voy a dejar a agencias de caridad, porque quiero que ellos se esfuercen por sus cosas. O sea, la riqueza no es el punto máximo. A veces las riquezas materiales es el punto de perdición para muchos. Tocando puertas, nosotros tocamos puertas y encontramos casas de personas que ya se murieron los que compraron la casa, y ahí viven los que quedaron, los hijos que quedaron la tienen toda descuidada, el pasto todo para arriba, toda oliendo a cigarro, toda mal. ¿Por qué? Porque les dieron casa, pero no les dieron ¿qué? Sabiduría. Adquiere sabiduría.
adquiere inteligencia, ¿sí? Amen. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dice, engrandécela. Engrandece la sabiduría, ¿sí? Y si tú engrandeces la sabiduría, ¿qué dice? Ella te engrandecerá. Si tú honras a la sabiduría, dice, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y hermano, abrazar. Benito, ven, mi amor. Ella es bien sabia, mi esposa. Su único error es escogerme, pero de ahí en fuera, súper sabia. Dice, abraza la sabiduría. Sí, ponme el versículo por ahí, por favor. Versículo. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Cuando tú la hayas abrazado. Es curioso que la sabiduría se representa como una mujer. ¿Puedes sentarte, mamá? Dice, mira, y los que estamos casados sabemos que si somos nice con la esposa, no, hombre, tenemos todo, hermano. Tenemos todo, servicio 5 estrellas. Quien nos ame, quien nos cele, quien nos cuide. Estamos muriéndonos, ahí está. Bueno, en mi caso, mi esposa me estoy muriendo y me está tapando con cobertor y dando té. Una cosa maravillosa. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Sabes qué busca una mujer joven? Nada más que la honres. Amen. Y de ahí tienes todo, un paraíso tienes. Amen. Si sabes honrar a tu mujer. Bueno, pero estamos hablando de la sabiduría. Pero ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Sabiduría sobre lo que tengamos, sobre lo que queramos, sobre lo que deseemos. Necesitamos desear más la sabiduría. Dice ahí, versículo 9, adorno de gracia dará a tu cabeza. ¿Sabes de qué está hablando? De una corona. Está hablando de una gloria que Dios te va a dar. Hermano, yo me acuerdo cuando yo decidí, en lugar de darle a mi hijo un juego de video, comprarle un violín. Me acuerdo muy bien porque yo era súper conservador y súper, quería lo mejor para mis hijos. Dije, no, yo les voy a comprar una tele. Ni tele teníamos, hermano. Dije, ahí está un violín, dijo. Aprendo a tocarlo. Y se lo di. Se lo compré, me costó dinero. Mejor decisión de mi vida con mi hijo. ¿Por qué, hermano? Y luego ya estábamos en una escuela cristiana y mi hijo fue a tocar el piano, porque luego aprendió piano, en un concurso con las escuelas bautistas de California, de los güeros, de esas iglesias ricas. ¿Y quién cree que ganó el premio, el concurso, hermano? Estatal de piano. Venía mi hijo con un montón de medallas, pero tanta medalla y tanta bendición. En ese mismo tiempo nos llegó una carta del Senado reconociendo a Samuel. ¿Por qué te reconocieron, Samuel? Por mejor ortografía. Por mejor ortografía del Senado de Estados Unidos. Y bueno, hermano, simplemente, y también tú tienes que hacer lo mismo, hijo. Si yo hice eso contigo, tú tienes que hacer eso con tus hijos. Simplemente dice que te va a entregar, dice ahí versículo 9, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Necesitamos la sabiduría. Y hay muchos beneficios, hermano. Quiero, por favor, ya leímos ahí algunos. Otra vez veamos el versículo 6. No la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará, y te va a conservar la vida, te va a conservar con salud. Dice ahí versículo 8 que ella te va a engrandecer, versículo 8, ella te va a honrar. Pero mire también, por favor, versículo 10, oye, hijo mío, y recibe mis razones. ¿Y qué dice?
Se te multiplicarán, ¿qué? Años de vida. Te va a multiplicar años de vida. Mire también versículo 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. ¿Y qué dice? Medicina a todo su cuerpo. Hermano, la sabiduría es vida. Hay gente que sobrevive, pero hay gente que vivimos. Mira, hermanos, hay gente que se quiere morir. Yo sí quiero morir para ver a Cristo, pero no me quiero morir todavía porque esta vida es bonita también. ¿Me explico, hermanos? Pero la sabiduría, dice, te da vida y es medicina la sabiduría. Tú te sientes contento, te sientes tranquilo, te sientes en paz por la sabiduría. Porque actúas con sabiduría. Mira, hermano, es sabio ser fiel a tu esposa. Es sabio vivir con tu esposa y guardar el matrimonio, y estás en paz contigo mismo, no tienes cargo de conciencia y estás feliz con tu esposa porque tomas decisiones sabias en cuanto al matrimonio. Amén. Qué bonito es no pedir prestado con intereses. Amén. No deberle al banco con 10, 15, 20% de interés. No le debes al banco. Duermes tranquilo, a gusto, no tienes deudas, no estás nervioso que si no tienes trabajo, porque tomaste decisiones sabias en cuanto a las finanzas. Amén. Sabiduría. ¿Sí, hermanos? Sí, amén. ¿Sí estamos o no? Sí, amén. Amén, muy bien. Mire por favor también Proverbios capítulo 3. Ahí tenemos guarderías, sí, gracias. Proverbios capítulo 3, hermanos, tenemos ahí también hablando de la sabiduría. Habla de la gracia, habla de la buena opinión delante de los hombres. Pero, hermano, habla muchas cosas más de la sabiduría. Versículo 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. 3:13 de Proverbios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus ¿qué? Frutos más que el oro fino, más preciosas que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Mira lo que dice el 16: largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza, sí. Hermano, la sabiduría trae riquezas. Sí. Sin tomar atajos, nomás siendo sabio, hermano, Dios obra. Amen. Dios es fiel. Amen. Versículo 17: sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas, ¿qué son? Paz. Y bueno, hay mucho más que podemos hablar de la sabiduría, pero dice que los que retienen la sabiduría son felices, bienaventurados. Versículo 18: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados, felices, es lo que quiere decir bienaventurados, son los que la retienen. Hermano, retén la sabiduría, ¿sí? Retén la sabiduría. Y bueno, antes de pasar a los puntos, quisiera que vayamos a Proverbios 23. Y mire lo que dice Dios, y lo que yo le digo a mis hijos, y lo que mis hijos le deben decir a sus hijos, y lo que tú le debes decir a tus hijos. Pero nosotros también somos hijos de Dios, los que creemos en Cristo. Y dice capítulo 23, versículo 15: hijo mío, si tu corazón fuera ¿qué? Sabio. Hijo mío, si tu corazón fuera sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Qué bonito cuando escuchamos a nuestros hijos hablar palabras sabias. Amen. Y nos alegramos como padres. Miren, hermanos, tenemos un instinto de padres de que sabemos que vamos a morir, pero queremos que nuestros hijos después de nuestra muerte sean felices, ¿sí o no, hermano? Sí, amén. ¿Sí? ¿Sí queremos o no? Amén. Entonces, lo que busca un padre sabio es que sus hijos sean sabios. Amén.
Y cuando encontramos que nuestros hijos son sabios, se nos alegra el corazón. Tú quieres hacer feliz a Dios, es sabio. Dios tiene, hermano, todo en su bodega celestial. Allá en la bodega celestial, allá en el Home Depot de allá arriba, en el Walmart de allá arriba, allá en el Costco de allá arriba, hay todo. Dios tiene todo, hermano. Y Dios está listo para dártelo y entregártelo si eres sabio. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Dice más: mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Y bueno, aquí el Señor nos enseña, hermano, qué bonito es cuando los hijos son sabios. Dice más ahí, hermano, versículo 22. Oye a tu padre, al que te engendró, y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies, compra la verdad y no la venda, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio, otra vez, se alegrará, se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Mira, hermano, la sabiduría es increíble, ¿sí? Y tenemos que aprender a tomar decisiones sabias. Dios quiere que crezcas, hermano. Dios quiere que crezcas en sabiduría. Mire Colosenses capítulo 1, 9. Si no tiene Biblia, lo puede ver en la pantalla. Colosenses capítulo 1. Cristo creció en sabiduría y Dios quiere que crezcamos en sabiduría. Colosenses, la carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 9, vamos a leerlo, dice así la palabra de Dios: por lo cual también nosotros desde el día en que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, que dice, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que quería Pablo de la iglesia de Colosas es que ellos crecieran, que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, ¿sí? Creciendo en el conocimiento de Dios. Necesitamos crecer. Hermano, pero tú no vas a crecer viendo La Rosa de Guadalupe. Tú no vas a crecer pasando horas interminables en TikTok o Instagram o Facebook. Aunque hay canales que tienen buenos libros o motivacionales, hasta te puede ayudar, pero si lo usas correctamente. Pero tú no vas a crecer viendo ahí a la banda, no sé qué, Limón y otras cosas, ¿no? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crecemos? Bueno, vamos a ver cómo crecemos. Mire ahí 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14, ¿cómo podemos crecer? Y el primer punto es, ¿cómo podemos encontrar esa sabiduría? 2 Timoteo capítulo 3, ¿cómo podemos encontrar esa sabiduría? Versículo 14, ¿estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, dice así, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué te puede hacer sabio, hermanos? La palabra. Las sagradas escrituras. Sí. La palabra de Dios. ¿Sí? Dice otra vez, versículo 16, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ponme el punto número 1, hermano. Número 1, la sabiduría de Dios la encuentras en las sagradas escrituras. Ahí encuentras el consejo de Dios para todo. ¿Cuáles son los problemas del gobierno? Inmigración. Bueno, en la palabra de Dios se soluciona el problema de inmigración. Número 1, debe ser legal, ¿sí? Número 2, debe asimilar al país que llega. Si un gringo va a México, tiene que hacerse mexicano y comer chile. ¿Sí o no, hermanos? Si un mexicano viene a Estados Unidos, tiene que aprender a respetar la ley de aquí. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Número 1, legal. Número 2, debe asimilar. ¿Sí, hermanos? Debe asimilar. Y se soluciona, hermanos. Se soluciona el problema de inmigración. Ahí está. Y hay otro punto, ¿verdad? Hay un tercer punto de cómo debe ser la inmigración. Problema de economía. El país de Estados Unidos está súper endeudado porque regala dinero a Ucrania, regala dinero al LGTB, regala dinero, bueno, hermano, a las ballenas, a todos menos a nosotros, ¿verdad? Bueno, también a nosotros, pero poquito. Y bueno, ahí la Biblia dice cómo debemos administrar el dinero. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Habla, la Biblia dice, ¿endeúdate? No dice que te endeudes. Dice que trabajes, que produzcas y que tengas la bendición de Dios, y que prestes y que des, que tú sí des, pero que tú no pidas prestado. Y problema de inmigración, problema de economía, problema de crimen, en la Biblia está. Dice Salomón en Eclesiastés que como no se castiga el malo, crece el mal. Pero si se castiga el malo, entonces ya no tanto se animan a hacer lo malo. Todo está en la palabra de Dios. Cómo criar los hijos, cómo llevar el matrimonio. Todo está en la palabra de Dios. Todo, absolutamente. Hasta habla acerca de cómo debemos cuidar nuestro cuerpo. Todo lo dice la Biblia. Todo, absolutamente. Nuestra relación con familia, con amigos. El amigo a demostrarse amigo. Y amigo hay unido más que un hermano. Todo está en la Biblia. Todo. Hable del chisme, que no sea chismoso. En la Biblia en el Antiguo Testamento Dios mataba a los chismosos, Dios mataba a los rebeldes y Dios mataba a los disconformes. Están disconformes, ahí las víboras los picaban y todos se morían. Dios nos enseña a no ser chismosos. Bueno, todo está en la Biblia, absolutamente todo, cómo criar los hijos, cómo ser abuelo, cómo ser padre, cómo ser hijo, cómo ser esposa, todo. Todo. Entonces necesitamos leer la Biblia. ¿Por qué hay iglesias con tantos problemas? Porque no leemos la Biblia. Y si la lees, no te concentras. Y hermano, yo he descubierto esto. Que muchas veces la persona no se puede concentrar, no lo entiende porque no se concentra. Es más, viene a la iglesia y no se concentra. Si tú eres sabio, desde que sales de tu casa piensas, bueno, yo soy medio carnal y no me gusta mucho, pero voy a concentrarme porque quiero aprender. Porque esta palabra es mejor que la palabra de la universidad, hermano. La palabra de Dios. Pero a algunos hermanos nomás les falta traer su almohada, vienen a dormirse aquí a la iglesia. Les falta traer su cobija. No son sabios. No son sabios. Necesitas sabiduría. Necesitas apreciar la sabiduría. Entonces, número 1, la encuentras en las escrituras. La sabiduría es un grado más alto de conocimiento, conducta prudente en la vida y los negocios, conocimiento profundo en ciencia, letra y artes. Y yo como pastor tengo que tener un conocimiento profundo del alma humana. ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué hablan? ¿Por qué se mueven así? ¿Por qué se comportan así? Si son genuinos, si no son. Probar, confiar, pedir a Dios sabiduría de las personas. Y no solamente como pastor. Dice la Biblia, hoy leímos, cuida del estado de tus ovejas.
¿Cómo están? A ver, meter el termómetro, ¿cómo andan estos muchachos? ¿Cómo anda mi esposa? ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo están los líderes de la iglesia? Y bueno, hermano, todo esto se aprende a través de la sabiduría de la palabra de Dios y se aplica, hermano, y Dios nos hace sabios para esta vida. Nos da un conocimiento profundo. Hermano, tú necesitas sabiduría para saber cómo tratar con los demás, ¿sí o no? Sí, amén. Necesitas sabiduría para tu matrimonio. Algunos matrimonios se están quebrando. ¿Por qué se están quebrando? Porque la Biblia dice que debemos vivir con la mujer sabiamente. Amén. Y que la mujer respete a su marido. Amén. Y sí, y vienen a la iglesia las hermanas y sirven, pero en la casa maltratan al marido. No lo respetan. No son sabias. Y hermano, pues también la Biblia dice que nosotros debemos tratarlas sabiamente. ¿Sí, hermano? Ya se despertaron los que estaban dormidos. La cobija. Ya la cobija ya saltó. Ok. Número 1. Adquiere sabiduría a través de la palabra de Dios, ¿sí? Número 2, hermano. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. Ya vimos que la palabra de Dios, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, de Cristo, todos el 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Número 2, ponme la pantalla, hijo. La sabiduría de Dios la encuentras en Cristo. En Cristo. La palabra de Dios habla de la persona de Cristo, y ayer nos enseñaban qué podemos aprender de Cristo. Bueno, Cristo nos enseñaba a orar. Por ahí comentaba con alguien, ¿verdad?, de que si se necesita disciplina o no para orar y para leer la Biblia. Está comprobado, porque yo ya investigué, que quizás de 10,000 hombres hay uno con disciplina. O sea, la mayoría no se quiere levantar de la cama, no quiere hacer las cosas, no quiere tender su cama. Doy gracias a Dios porque yo tengo una esposa bien disciplinada, gloria a Dios. Pero la verdad es un tesoro encontrar una persona disciplinada. Y una persona disciplinada, pues, puede hacer mucho más. Y se ven las obras de una persona disciplinada, se mira. Pero a los simples mortales como tú y yo, que no tenemos ese gen, por amor a Dios podemos ser disciplinados. Amén. Por amor a Dios nos podemos levantar a las 6 de la mañana, por amor a Dios podemos venir a la iglesia, por amor a Dios podemos abrir todos los días la palabra de Dios, no porque seamos súper disciplinados, sino porque tenemos un corazón para Dios. Amén. Dios, pastor, es que yo soy un flojo, hermano. Puede ser que sí, puede ser que batalles, que muy apenas te levantas y vas porque tienes que ir, porque por ti no irías. Pero aunque no tienes quizás esa fuerza interior, no la heredaste o no te la enseñaron, sí puedes tener un corazón para Dios, para hacer la disciplina. Amén. Y podemos aprender de Cristo, hermano. Amén. Cristo iba muy de mañana a orar. No porque era una disciplina para él, hermano. Es porque él amaba de verdad a su Padre. ¿Sí o no, hermanos? Sí. Pasaba tiempo en las Escrituras el Señor, aprendiendo como hombre, siendo Dios. No porque tengo que leer la Biblia, ya me dan este papelito y bueno, lo voy a leer. No. Él lo hacía porque él amaba las Escrituras. ¿Me explico, hermano? Él iba a la sinagoga no porque lo obligaban a ir a reunirse, a estar con los hermanos ahí judíos leyendo la ley de Moisés, no.
Él iba a la sinagoga y vemos que de pequeño él estaba interesado en los negocios de Dios porque su corazón era para Dios. ¿Sí, hermanos? Sí. Entonces, la sabiduría de Dios la encuentras en Cristo. Me he propuesto ser más nice. Y a veces que yo siento como el impulso de a lo mejor hablar de manera áspera. Recuerdo, no, ya tengo 50. Si Dios me da otros 20, van a ser 70. Y yo quiero vivir estos últimos 20 al doble, como si fueran 40 años. Y los quiero vivir como Cristo. Voy a ser nice con mi esposa, voy a ser nice con los hermanos. ¿Y de dónde lo aprendemos? Cristo, la Biblia habla de la ternura de Cristo. ¿Sí, hermanos? Sí. La sabiduría de Dios la encuentras en Cristo. Todo lo que tú puedas aprender de sabiduría la encuentras en Cristo. Dice ahí, hermanos, 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. ¿Están conmigo todavía, hermanos? ¿Sí? Sí, amén. Mira lo que buscaba Cristo, hermano, en la iglesia, Pablo en la iglesia. Versículo 1, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría humana, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguno, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mira el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Mira, hermano, tienes que pretender ser maduro. Deja de pensar, no, es que así soy todavía. Así, no, ya. Y bueno, así era, pero ya voy a crecer. Tengo que ponértelo. Dice, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría ¿de quién? De Dios. El misterio, la sabiduría que oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, hermano. Y yo te puedo decir que yo andaba en las parrandas, andaba mal, abandonaba a mi esposa y a mi hijo para irme a donde no debía. Pero un día paré. Un día Cristo me encontró a mí y yo cambié. Y dos personas que yo amo mucho todavía, uno es familiar y otro era mi patrón de aquel tiempo, mi jefe, llorando los dos, como unos 2-3 meses después de que yo me convertí a Cristo, me decían, Crescencio, dime qué hiciste. Primero me presionaban, me llevaban y me ponían la cerveza aquí que tenía que tomar a fuerza. Después pasaron meses y fueron a mi casa y me preguntaron llorando, ¿cómo le hiciste? Yo no puedo dejar la cerveza, tengo problemas con mi esposa, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas en el trabajo. A veces la persona llegaba cruda o a veces todos sabían que era un borrachín y me preguntaba, ¿cómo? Llorando, ¿cómo le hiciste? Decía, mire, lo único que le puedo decir es que acepté a Cristo, acepté a Cristo. Decía, no, ¿qué hiciste? Y luego un familiar también que estaba usando en aquel tiempo algo que le llaman piedra, no sé qué sea, pero oye, no puedo dejar la piedra, me decía, ¿cómo le hiciste? Le dije, mira, nomás es Cristo. Dice ahí, versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos. ¿Para qué? ¿Para qué predestinó Dios la sabiduría, hermanos? Para nuestra gloria. ¿Para qué Dios te quiere sabio? Para la gloria de Dios. Sí, para la gloria de Dios, pero también dice, para nuestra gloria. O sea, tú brillas
y en ti se glorifica a Dios. Amen. La gente no puede mirar a Dios, puede haber una hermosa familia, Amen. puede haber un hombre de Dios, puede haber un bonito matrimonio, puede haber unos preciosos jóvenes tocando instrumentos que solamente son para ricos. Y sí, somos ricos, tenemos un padre rico. Amen. La sabiduría la encuentras a través de Cristo. Amen. Mire por favor Gálatas 1:22. Gálatas 1:22. Lo que acabo de decir de la gloria de Dios a través de nosotros. Dice, desde el 22, y no era, Gálatas 1:22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Y el 24 que dice, y glorificaban a Dios en mí. Amen. La sabiduría para nuestra gloria. Entonces la encontramos, dijimos, número 1 en la palabra de Dios, número 2 en Cristo, número 3, hermano, ahí mismo en 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 6 dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le llaman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, la sabiduría la encuentras en su palabra. La sabiduría la encuentras en Cristo. Y número 3, la sabiduría la encuentras en el Espíritu Santo. ¿Y sabe dónde está el Espíritu Santo? En ti. En ti. Solamente necesitas quitar todas las distracciones. A ver, vamos a apagar la tele. Tele apagada. Netflix cancelado. Ok, ya. Ahora, teléfono apagado. Sí, pues, porque si no, te va a sonar, ¿verdad? Y luego lo contestas ya después. Tele apagada, teléfono apagado, ¿sí? Ahora sí, vamos a concentrarnos en buscar a Dios. Y vamos a preguntarle a Dios, mi hermano, y Dios siempre está hablando. A través del Espíritu Santo. Yo les pregunté allá a Los Cabos, a las hermanas, en una conferencia de damas, y dije, hermanas, ¿alguna vez tú has escuchado la voz de Dios que te ha guiado en alguna cosa y que era verdad, Dios te guió a través de una voz que no escuchas, pero sí escuchas por dentro? Y todas levantaron la mano. Sí, pastor, es verdad, hay un Espíritu Santo que nos guía. Amen. Y ese Espíritu Santo te guía a las mejores decisiones. Amen. Y dice que está en nosotros. Otra vez dice ahí, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Qué dice? Aún lo profundo de Dios. El Espíritu va hasta el lugar santísimo. Pero no solamente va al lugar santísimo, entra en la misma presencia y se hace uno con la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y ahí encuentra el corazón de Dios y va y lo toma y lo trae a nuestro corazón y nos guía a la bendición, nos guía a las buenas decisiones. Y no estaba enojado, me puse a orar, y en la oración Dios me mostró claramente: lo que Dios unió no lo separa el hombre hasta que la muerte. Lo que Dios unió no lo separa el hombre, y no hay más. Te casaste,
es para hasta que te mueras, y esa es mi palabra y no va a cambiar. Amén. Y Dios no va a cambiar a tu capricho, hermano. Sí, amén. Dios no va a cambiar a tu coraje, hermana, hermano. Estoy enojado ya. Pues ve, enciérrate y grita, desahógate, llora y regresa y sigue fiel en lo que Dios te ha pedido, porque Dios no va a cambiar. Dios te dio una esposa, te dio un esposo, y Dios no va a cambiar, hermano. El Espíritu Santo nunca te va a decir divórciate, nunca te va a decir roba, mata, nunca. Si, ay, pastor, ¿qué está diciendo, hermano? Estoy diciendo que el Espíritu Santo, cuando tú le preguntas, Él siempre te va a decir la verdad. Sí. Amén. ¿Sí? Amén, amén. El Espíritu Santo te dice, hermano, y no estoy aprovechando aquí para un comercial, pero siempre te dice, trae tu diezmo, ofrenda. Amén. ¿Por qué estás aquí hoy, hermano? Porque el Espíritu Santo te trajo. Sí. Amén. A ver, hermano, ¿somos tan espirituales que todos queremos venir a la iglesia el domingo en la mañana? Si fuéramos tan espirituales, la escuela dominical estuviera llena, hermano. Sí, amén. Pero muchas veces llegamos porque hoy es domingo. Y hay una voz interior que te dice, la iglesia. Y esa misma voz es la que, sin presionarte, sin que el pastor esté presionando, te está diciendo, necesitas ir a compartir el evangelio. Amén. Es la misma voz, ¿sí o no, hermanos? Sí. Pero no solamente se limita a darte órdenes, se limita, el Espíritu Santo te puede guiar a toda la verdad y te puede guiar a la bendición, a todo lo que vimos de la sabiduría, que te da largos días, que te da salud, que te da paz, que te da honra, que te da riquezas, que te da gloria. Dice ahí, hermanos, capítulo 2, versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hermano, nosotros sabemos, y mira el versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, hermano, necesitas guardar silencio, necesitas ponerte en paz con tu... Mire, yo estoy muy en paz con mi esposa, no voy a pensar mal, pero necesitas estar en paz con tu esposa, con tus hijos, con tus hermanos. Estar tranquilo, apagar tu teléfono, apagar la televisión, salirte a caminar donde nadie te escucha más que estés en la presencia de Dios, irte a la montaña, irte al lago, encerrarte en tu cuarto. Hermano, ¿quién a veces por alguna razón se queda solo en su casa? Se fue la esposa a trabajar o se fue al mercado, los hijos andan en la calle y te quedas solo. A veces pasa, ¿sí o no, hermanos? Sí. En ese tiempo, hermano, Dios quiere que ores. Y Dios quiere que le busques. Claro que puedes en la mañana buscar a Dios y en la noche cuando nadie está despierto, pero hermano, siempre Dios va a proveer tiempo para que le busques. Amen. Y ahí el Espíritu Santo te puede mostrar cosas grandes. Sí, ¿sí, hermanos? Amen. Y un plus, hermano, ahí en Efesios capítulo 3, versículo 10. Nada más un plus. No está en un punto, si lo tengo, pero dice ahí Efesios capítulo 3. Versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Mira, hermano, para que lo entiendas. Dice la Biblia aquí que los demonios están observando a la iglesia. Sí. No solamente los demonios, también los ángeles de Dios están observando a la iglesia. Por eso dice ahí en Corintios que los ángeles veían que la mujer llevaba velo como señal de autoridad y wow, respeto, hay un orden, y aprendían ellos de la iglesia, los ángeles. Dice otra vez versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares
celestiales. Dios tiene en la iglesia, que es la congregación, una sabiduría especial por la cual aún los ángeles aprenden del orden, de la reverencia. Por eso, hermanos, es bueno el orden. Por eso es bueno que llevemos los niños a la guardería. Por eso es bueno que no estemos con el teléfono mientras está en la iglesia, porque, hermano, somos un ejemplo a los ángeles de la reverencia, de la adoración a Dios, de los seres humanos. Y la sabiduría de Dios se encuentra también en la iglesia. Mira, hermano, no todos, pero hay personas fervorosas, hay personas devotas, que vienen al altar y lloran y hablan con Dios. Y a lo mejor habrá otros 50 carnales que pues muy apenas están, pero se puede mirar ese que sí está de corazón y los ángeles, wow, hay alguien que glorifica a Dios y que lo ama. Así se debe amar a Dios. Ven la música bien ensayada y bien tocada, y ahí en el cielo también hay música, dicen, wow, hay detalle para Dios, hay preparación para Dios, está el toque de Dios, está la mano de Dios. Pero luego ven en la iglesia gente que deja en el altar todo lo malo, el cigarro. Mi pastor contaba en aquel tiempo que él era combatiente de Vietnam y le encantaba fumar cigarro. Y dice que no podía, pero un día Dios lo llamó y agarró su cajetilla de cigarros. Y por cierto, tenía un campo de tabaco y lo vendió para irse a México el misionero. Y tenía ese campo de tabaco y esa cajetilla y la trajo al altar y la puso en el altar y jamás volvió a fumar. Y se hizo un misionero en México. Y por ese misionero estoy yo aquí. La sabiduría de Dios en la iglesia. Llegan las familias disfuncionales y luego después ya son siervos de Dios, que sirven en el altar, que tocan un instrumento, que cantan, que predican, que le sirven bien vestidos. Gloria a Dios, la sabiduría de Dios. Estaba de traje porque andábamos en esto de la conferencia. Fuimos a una llantera, mi niña y yo, y los de la llantera nos trataban como reyes. Sí, patrón, sí, jefe, porque andamos bien vestidos, porque somos hijos del rey. Amén. Amén. Y bueno, mi niña se reina de mi corazón. Amén. Entonces, la sabiduría la aprendes en la palabra de Dios, en Cristo, en la comunión del Espíritu y en la iglesia. Hermano, sé sabio, hermano. Lee la Biblia. Deja el ocio, hermano. Crece. Sirve a Dios. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre mío. Gracias por tu santa palabra, mi Dios. Mire, hermano, Dios ya habló. Si usted quiere pasar tal vez en el altar, hable con Dios. Hable con Dios. ¿Quién diría, pastor? Yo realmente he vivido sin sabiduría, pero entiendo, pastor, que necesito esa sabiduría y le pido humildemente, quiero por mí, pastor. Pues yo sí he tenido algo de sabiduría, pero quiero tener más sabiduría. Quiero leer más la Biblia, quiero orar más, quiero servir más en la iglesia, quiero aprender más de Cristo, ser como Cristo, pastor. Ore por mí. Alguien levanta su mano. Dios les bendiga, Dios les bendiga, gloria a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más? Bendito Dios, muchos. Habrá alguien que dice, pastor, yo ya soy salvo, pero no me he bautizado, pastor, y me quisiera bautizar. Alguien levanta su mano. Me quiero bautizar, pastor. Alguien levanta su mano. Pastor, quiero ser bautizado.
El pastor, yo no estoy seguro que si muero voy al cielo y no quiero ir al infierno. Pastor, ore por mí. Alguien levanta su mano. Pastor, no quiero ir al infierno. Alguien levanta su mano. Padre mío, te doy gracias, Señor. Te doy gracias. Bendice, mi Dios, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser sabios. Queremos larga vida, queremos riquezas, queremos honra y gloria, pero no como el mundo lo da, Señor. Queremos que venga de tu comunión, de tu gracia. Tú eres un Padre bueno que nos quieres bendecir, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiamente. Bendice a mis hermanos, Señor. Ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Tenemos debilidades, pasiones. Pero, Padre, ayúdanos a elegir sabiamente, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.